Hola, Hola, profe, buenos días. Buenos días. muy buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Muy buenos días. Ok, me escucho bien, ¿verdad? Qué Sí. bueno. Ok, vamos a seguir hoy día con nuestra revisión de la costumbre. Así que déjenme, voy a compartir solo un ratito la pantalla. Un minuto. Bien, entonces vamos a seguir hablando de la costumbre internacional, que como les digo es una de las fuentes más importantes y que a veces en el curso de Derecho Internacional se pasa muy rápido y a veces algunos profesores se detienen mucho más en tratados. Yo encuentro que es mucho más interesante estudiar con detención la costumbre porque creo que es un área que da harto trabajo al derecho internacional, que plantea muchas preguntas. En cambio, tratados, si bien últimamente también están un poco en cuestión, porque hay preguntas sobre qué es un tratado, y algunos opinan que el concepto va en decadencia, pero es menos problemática en cuanto a su identificación. La costumbre lo que plantea es un problema muy grave de identificación y por lo tanto también le da mucho poder eso a quienes tienen facultades para determinar lo que el derecho internacional es. En particular me refiero a, primero, obvio, los tribunales internacionales, pero también me refiero a los países que tienen más poder político, más relevancia en la comunidad internacional, porque como es un sistema descentralizado, el sistema internacional, obviamente entonces que todas estas diferencias de poder no alcanzan a ser controladas por lo jurídico. Entonces lo político tiene mucha importancia en derecho internacional y eso implica también el poder para determinar cuándo hay derecho y cuándo no hay. Por eso es tan importante, creo yo, costumbre, y por eso es importante tener claros los conceptos. Bien, ya vimos el artículo 38 y estábamos aquí analizando qué actos valen como práctica. Y ahí hay una lista de posibles prácticas. Y como ustedes ven, casi todo lo que los estados hacen pudiera ser una práctica relevante para establecer costumbre. Lo importante es que esta práctica provenga de los estados. Y eventualmente también ayer dijimos que, y en forma excepcional, la práctica de organizaciones internacionales también podría ser relevante, pero solo en cuanto a actos de la organización y relativos a cuestiones que fijan una posición de esa organización en las materias que a las organizaciones atañen. Por lo menos eso es lo que dice las conclusiones preliminares de la Comisión de Derecho Internacional en materia de determinación de la costumbre. Ya excluimos los actos de los individuos y ya excluimos actos de otras colectividades que no son organizaciones internacionales gubernamentales, como son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Y también se deben excluir los actos de unos sujetos que últimamente también tienen mucha importancia e injerencia y poder en la comunidad internacional, que son las compañías, las grandes compañías transnacionales. Esas tienen mucho poder. De hecho, muchas de las reglas del derecho internacional se han fijado por el lobby
que hacen estas compañías, pero los actos de ella no son válidos como práctica para los efectos de establecer costumbre. Entonces, ahora que tenemos esa lista, tratados, diversos actos diplomáticos, declaraciones públicas de los distintos órganos de los estados, el voto de los estados en órganos de organizaciones internacionales, donde tienen que poner su posición. También lo que hacen en el terreno, es decir, hechos reales que suceden en el mundo, también. Sus leyes domésticas, y ahí vemos el rol del poder legislativo en materia internacional, las sentencias de sus propios tribunales, y también lo que no hacen. Muchas veces los estados se abstienen, guardan silencio respecto de algunas cuestiones, y ese silencio tiene relevancia jurídica, como por ejemplo, puede constituir una práctica. Y ahí les cité el caso Lotus, porque allí Francia intenta establecer una costumbre en base a la abstención de los estados de ejercer jurisdicción en determinadas materias. ¿Ven ustedes? Ok. So, una vez que tenemos esta lista de prácticas, ¿cómo se evalúan? Porque no todas van a llegar a ser costumbre. Entonces, esta es una pregunta súper interesante. Primero, lo que se hace es, se cuentan. Es decir, el número de la práctica es relevante. Una práctica aislada no va a servir probablemente para crear costumbre. Tiene que ser una práctica que se repite en el tiempo, pero que además ha convocado a muchos estados. Es decir, hay muchos estados que están repitiendo esa práctica. En ese sentido, la práctica tiene que ser más o menos generalizada. Y para determinar si es generalizada o no, la voy a contar. Pero aquí tengo que hacer una nota a pie de página. Ok, en general se dice que la práctica tiene que ser generalizada. Pero también podría existir, ustedes me podrían preguntar, pero profesora, ¿acaso no podría existir también práctica entre solo dos estados? ¿No podría existir acaso una costumbre bilateral? O sea, la respuesta es sí, efectivamente puede existir una costumbre bilateral. De hecho, hay un caso donde se estableció que existía una costumbre bilateral, que es un caso también antiguo de la Corte Internacional de Justicia, conocido como el caso del derecho de paso por territorio indio. Este es un caso entre Portugal y la India, porque Portugal tenía unos enclaves en el sudeste asiático, en la India, en particular en el sur de la India. Dos enclaves. ¿Qué quiere decir esto? Que estos territorios estaban totalmente dentro del territorio indio, es decir, rodeados por territorio de la India. Y Portugal, estas eran excolonias, ¿verdad?, de Portugal, necesitaba llevar ciertos bienes. Particularmente lo que quería Portugal era llevar armas. Entonces, la India le bloqueó el paso, este caso llega a la corte y Portugal señala que la India está obligado a respetarle su derecho de paso, incluido el paso con armas. O sea, dentro de las mercaderías o bienes que se pueden transportar hacia estos enclaves están las armas. Entonces la corte se pregunta, bueno, ¿dónde está establecida esta regla de que hay un derecho de paso? No hay un tratado suscrito entre los dos estados con un derecho de paso, con un tránsito, con un derecho de tránsito, ¿ven ustedes? Y se determina que la práctica ha establecido una costumbre entre ambos estados. Y luego hay que determinar
si esa regla consuetudinaria incluye o no incluye el paso de armas. Pero ven, entonces ustedes podrían decir, bueno, ahí la práctica es solo entre dos. Claro que sí, puede ser entre dos, pero importante que la práctica sea repetido en forma generalizada entre esos dos. Y también existen otras costumbres que no necesitan ser universales, porque el derecho internacional también reconoce la posibilidad de que existan costumbres entre grupos de estados, grupos restringidos, y ahí a esa práctica le vamos a llamar una práctica regional, si es que el número de estados está dentro de una región, o simplemente una práctica una costumbre que le pondremos el apellido de los estados. Por ejemplo, esta práctica existe entre estados europeos, o esta práctica existe entre estados que tienen un nivel de desarrollo económico, etc. Son prácticas más restringidas. Y hay un caso, también famoso, sobre costumbre regional, que para los que se interesen lo pueden leer, que es el caso del asilo. Este es un caso de los años 50 entre Colombia y Perú. Había ocurrido un golpe de Estado en Perú y el presidente saliente, líder de su partido APRA, un partido famoso en Perú, Alan García también era miembro del APRA, el señor Raúl Haya de la Torre, se refugia en la Embajada de Colombia. Esto de que las personas que se sienten perseguidas políticamente y temen por su integridad entren a las embajadas es algo muy común en Latinoamérica. Pero fíjense ustedes que no es tan común, o no era tan común, en otras partes del mundo. Y a este asilo, porque normalmente el asilo, el buscar refugio frente a la persecución política, o a la persecución en general por otras razones, en otras partes es persecución racial, por ejemplo, el perseguido busca refugio en otro país. Entonces, normalmente el refugio, o el asilo, es territorial. Una persona sale de su país, busca refugio en otro. Y eso está totalmente regulado hoy en el derecho internacional, y de hecho, no totalmente, porque igual todavía hay vacíos, pero hay una convención de Naciones Unidas sobre el estatus de refugiado. Y hoy día se ha transformado en un área muy interesante del derecho internacional, porque como ustedes ven, el refugiado es una calidad, una condición que cada vez más tiene que sufrir más gente, por diversas razones. Una de ellas, los conflictos internos armados dentro de sus países, las guerras civiles u otras, como también las condiciones económicas. Así que tenemos, y la persecución política, por supuesto. Entonces tenemos esta noción de refugiado. El problema es que la Convención de los Refugiados de Naciones Unidas del año 51 solamente define refugio en el sentido de las personas que están siendo perseguidas por determinadas razones, entre las cuales está la política, la racial, pero no contiene el concepto de el refugio que se busca por razones económicas, o a veces por razones ambientales. Ustedes ven, este es un tema muy en boga hoy día también, porque hay pequeñas islas que la subida en el nivel del mar pudiera destruir esas islas, o destruir, sumergir gran parte del territorio de esas islas, y ahí nos vamos a encontrar con refugiados ambientales, o con el cambio climático, la gente que sufre hambre por la desertificación. Entonces, es un tema para el presente y futuro. Ese es el refugio. Pero en Latinoamérica existe este refugio que se llama diplomático, asilo diplomático, porque tenemos una práctica, vamos a decir, de que las personas busquen refugio en las embajadas. ¿Y por qué en las embajadas? Porque las embajadas tienen un estatus de inmunidad de jurisdicción. El derecho, el sistema jurídico de un Estado
si bien rige en todo el territorio nacional, dentro de las embajadas, se ve restringido por esta institución de la inmunidad de jurisdicción. Eso quiere decir que no se pueden hacer todas las cosas que se quieren para esas embajadas. Se puede legislar para todo el territorio, pero respecto del uso del poder por la fuerza del Estado, como el poder de coerción, el poder de la policía y las investigaciones judiciales respecto de las personas que tienen estatus diplomático, está restringido por esta institución de la inmunidad de jurisdicción. Entonces, como no puede entrar la policía, no pueden entrar los militares a las embajadas, las personas buscan refugio ahí. Pero el gran problema es hasta cuándo se van a quedar ahí, porque esas personas obviamente que no quieren vivir en la embajada para toda su vida, como lo que le pasó a Assange, que entró a la embajada de Ecuador en Londres, ¿verdad? Estuvo muchos años. Entonces, la pregunta es, ¿puede el Estado que otorga este asilo diplomático, en este caso era Colombia, puede sacar al señor Raúl Haya de la Torre de la embajada, llevarlo al aeropuerto en Lima y llevarlo a Colombia y ahí ya el refugio pasa a ser territorial? Y el tema es que Perú no le da garantías para sacar a esta persona. Entonces, el riesgo es que si sale de la embajada, sea capturado por el nuevo gobierno en Perú y sometido a juicio, y eventualmente también víctima de algún tipo de ataque a su persona. Entonces, la pregunta es si Perú está obligado o no a darle un salvoconducto al señor Haya de la Torre, es decir, una garantía para que sea llevado al aeropuerto. Y Perú señala que no le va a dar el salvoconducto porque los delitos que ha cometido, o de los que se acusa que ha cometido Haya de la Torre, son delitos políticos. Y por lo tanto, no tiene ningún tipo de garantía por Perú, porque debe ser, perdón, que son delitos comunes. Y por lo tanto no hay razón para darle ninguna garantía, porque tiene que ser juzgado conforme a las leyes peruanas que son iguales para todos. Y Colombia dice, a ver, la calificación del delito no le corresponde al Estado del territorio, le corresponde al Estado que otorga el asilo. Esa era la pregunta en el caso del asilo Haya de la Torre. Ustedes van a ver que en el texto de la Comisión de Derecho Internacional sobre identificación de la costumbre se cita muchas veces el caso del asilo, que es un caso importante para el tema de determinación de la costumbre. La Corte Internacional de Justicia, al conocer este caso, porque al final ambas partes llevan el caso a la Corte Internacional de Justicia para determinar esa pregunta. ¿A quién le corresponde determinar la calidad del delito para efectos del salvoconducto? Colombia alega que le corresponde al Estado que otorga el asilo, a Colombia, y que eso lo determina una regla, y que lo determina una regla de derecho consuetudinario, regional, que es verdad que esta regla no se aplica en ninguna otra parte del mundo, pero que ha surgido una práctica dentro de Latinoamérica y que es regional. La Corte dice, yo acepto conceptualmente la posibilidad de que exista una práctica regional. No tengo ningún problema con que usted me diga que es una práctica que solo se aplica en un universo determinado de estados. Perfecto. Ahora, eso no quiere decir que esta práctica exista. Vamos a ver si existe. Y allí dice, bueno, voy a analizar la práctica que hay de asilo diplomático en Latinoamérica. A ver si es verdad que los estados han creado esta regla según la cual el estado que otorga el asilo es el que califica el delito para los efectos del salvoconducto. Y la conclusión de la Corte es que la práctica que existe entre estos países latinoamericanos es escasa. Que no solo es escasa, tampoco tiene uniformidad. Es decir, los estados están un poco, hay mucho vaivén en su conducta. No está claro que sea una práctica uniforme.
Entonces también es un caso que se usa mucho para el tema de uniformidad de la práctica. Y desecha el argumento colombiano. Bien, ese es el caso del asilo. Entonces las prácticas pueden ser universales para todos los países del mundo, regionales o restringidas, o incluso bilaterales. Ok, pero todavía me falta saber si una práctica realmente sirve como base para el establecimiento de una regla consuetudinaria. Las prácticas, entonces, ahora que ya tenemos la lista, un tribunal, si usted fuera un tribunal como la Corte Internacional de Justicia, va a adoptar una cierta metodología para determinar si esa práctica es relevante o no es relevante para establecer una regla consuetudinaria. Y lo primero que va a hacer es contar la práctica, para ver que sea una práctica generalizada. Con esto no me refiero a que sea universal, sino que en el ámbito de su aplicación, general para todos los estados, regional para un grupo de estados, o bilateral, en ese ámbito voy a ver si la práctica se ha repetido varias veces en el tiempo, es generalizada. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que no hay una regla de cuánto tiempo. En algún momento se enseñaba que la práctica tenía que ser inmemorial. O sea, poco menos que la práctica venía de la Edad Media. Eso no es así. De hecho, en el caso que ustedes leyeron, el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, la Corte dice expresamente que da lo mismo que sea un corto periodo de tiempo. Puede ser un corto periodo de tiempo. En el caso ese, la práctica tenía 10 años. Bueno, 10 años es un corto periodo de tiempo, no es mucho. Y no hubo problema. ¿Hay prácticas más viejas? Sí, pero no es necesario que sea inmemorial. Entonces las voy a contar, que sea generalizada. Pero no basta el número. Eso es lo importante. No basta que sea mucha la práctica. La práctica, y aquí viene algo que va a surgir y que está muy claramente establecido en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte. La práctica también tiene que ser representativa. Y esa es una palabra súper importante, así que ustedes tienen que subrayarla. Ok, voy a dejar entonces ahora de compartir pantalla. Qué buena foto tienen algunos de ustedes. ¿Ah? Los que han puesto su foto en vez de mostrarme su cámara. Ok. Vamos a analizar entonces el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, porque nos va a quedar súper claro cómo se trabaja con la práctica. El caso de la plataforma continental del Mar del Norte es bien relevante también, porque también nos va a mostrar cómo se trabaja con una instancia de práctica, que es la que más siempre se cita cuando uno quiere probar una costumbre, que son los tratados. También nos va a permitir este caso ver que los tratados y su relación con la práctica es muy interesante, porque a veces los tratados dan inicio a una práctica. O sea, el primer tratado que se suscribe en una determinada materia con una regla nueva es el inicio de una práctica. Y claro, si se va repitiendo generalizadamente, puede llegar a ser una costumbre. Otras veces, los tratados no son el inicio de una práctica, sino que están en la línea de la culminación de una práctica, porque ya viene esa práctica, y a veces son el último empujón que le falta a una práctica para convertirse en costumbre. Y ahí vamos a hablar de que un tratado puede finalmente cristalizar una práctica que venía formándose de antes. Y también hay veces, sobre todo en los tratados amplios, grandes, que se negocian en grandes conferencias internacionales, que tienen por objeto establecer las reglas que van a regir
completamente en una determinada área del derecho internacional, por ejemplo, el derecho del mar. ¿Ya? El derecho del mar, imagínense, ya el mar es inmenso. Entonces, si uno tiene la ambición de tener reglas que regulen todo lo que ocurre en ese espacio que se llama mar, y todo lo que hacen los estados en el mar, y se cita una gran conferencia internacional, como lo ha hecho Naciones Unidas en el pasado, probablemente la vocación que tiene esa conferencia es codificar reglas que ya existan. Entonces, hay veces que los tratados cumplen un rol codificador. Así que tenemos 3 roles posibles para los tratados y su relación con la costumbre: dar inicio a una práctica, cristalizar una práctica o codificar una práctica. Y ese lenguaje lo vamos a encontrar en el caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte. Entonces pregunta, ¿quién me puede explicar de qué se trata, cuáles son los hechos del caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte? ¿Nadie? ¿Nadie lo leyó? Profe. Yo sí lo leí, profe, pero no me siento capacitada para contar los hechos específicos. Oye, ¿esa biblioteca es tuya, Josefa? Es un fondo virtual, profe. Me iba a poner envidiosa, iba a pensar que Ojalá. era mejor que la biblioteca de mi casa. ¿Ah? Además, libros súper interesantes, pero se nota que los robaron de una biblioteca, porque todos tienen la identificación de la biblioteca. Son un fondo virtual, profe. Está buena, está muy bueno tu fondo virtual. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿Nadie? Voy a hacerlo yo entonces. Están levantando la mano, profe. Ay, perdonen, voy a poner aquí para mirarlos mejor. Espérenme, que no sé por qué veo súper mal. Voy a poner galería. Ahí los veo a todos. Bien. Entonces, ¿quién me levantó la mano? Gustavo. Dale, Gustavo. Profesora, cuando leí el texto me dio un poco de confusión a qué se refiere el término plataforma continental, pero por lo que entiendo es una disputa entre los estados de Dinamarca y Países Bajos con la República Federal Alemana, con quien tiene control sobre ciertas partes o ciertas proporciones de esta plataforma, supuesta plataforma continental. Ahora tuve que investigar para averiguar qué es una plataforma continental, a qué se refiere con la zona costera del mar, pero aquí se trata de una disputa territorial, entonces eso en sí que genera una controversia porque el derecho internacional de cierta manera no se puede meter tanto en delimitar las fronteras de los países o de los estados. Claro, efectivamente. O sea, bien, voy a tener que explicarle entonces primero lo que es la plataforma continental. Cuando uno estudia Derecho Internacional, se van a dar cuenta, uno aprende muchas cosas más allá del derecho, ¿ya? Pero eso pasa con todas las ramas, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes estudiaran Derecho de Agua, se transformarían en una especie de ingenieros hidráulicos de ejecución. Aprenderían toda la terminología. Si se dedican a las patentes, se transforman en una especie de biólogos y químicos. Claro, porque tienen... Eso es entretenido el derecho. Y si estudian Derecho Internacional, van a aprender cantidad de cosas. Por ejemplo, yo que veo el caso Silala, también me siento que soy casi hidrogeóloga. ¿Ya? He aprendido muchísimo de hidrogeología. Y si se dedican al derecho del mar, se transforman en especialistas en plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Como su nombre lo dice, tiene que ver con el continente o con la tierra firme, pero está en el mar. Los continentes, esto también se aplica a las islas, pero hablemos de los continentes. Los continentes llegan al mar, están rodeados de mar, pero no quiere decir que se acaban como continentes ahí en la playita cuando uno se moja las patitas, sino que los continentes se sumergen en el mar, se van sumergiendo en el mar, se prolongan sumergidamente en el mar. Y si uno se pregunta, ¿y dónde termina el continente americano? Por el lado
oriental, bueno, en alguna parte en el Atlántico. Ese continente va a terminar en términos de su geomorfología como continente. Y una buena parte va a quedar sumergida en el mar. Si uno hace un estudio geológico, muchas veces esa parte que está sumergida tiene la misma conformación geológica, es roca de la misma naturaleza que el continente. ¿Y dónde termina? Termina en un lugar donde ya cambia, deja de haber esta prolongación natural, y lo que hay abajo ya no es el continente, y a eso le vamos a llamar fondo marino y oceánico. Y ahí ustedes ven, si ustedes miran lo que ocurre, nosotros en Chile tenemos mucho conocimiento un poco de esto porque hemos sufrido los problemas de los movimientos de las placas continentales, y tenemos terremotos de cuando en cuando. Y todos sabemos también, creo, por cultura general, esta teoría de que en algún momento todos los continentes estaban unidos en uno solo, y que con el movimiento de las placas continentales se fueron espaciando, y si uno mira África, casi que como que calza, ¿verdad?, en Centroamérica. Y eso no es solo una cosa visual, eso parece que sí fue así. Estábamos todos juntos en una cosa que se llamaba Gondwana. Y se separaron. ¿Y por qué se separaron? Porque las placas de estos continentes se están moviendo. Y entonces, nosotros tenemos la placa de Nazca frente a nuestras costas occidentales, que se está subsumiendo dentro de la placa del continente sudamericano. Y por eso tenemos terremotos, ¿verdad? Bien. La plataforma continental, entonces, es la prolongación natural del continente bajo el mar. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué fueron a pelear Países Bajos y Dinamarca con Alemania? ¿A quién le puede importar la plataforma continental? Yo le voy a dar una pista. ¿Y por qué se habrá transformado en importante la plataforma continental? Fíjense ustedes que justo después de que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué importancia habrá tenido este espacio sumergido, a veces a unas profundidades gigantes? ¿Por qué los estados se quieren apropiar de esta plataforma? Porque uno podría decir, el estado llega hasta el mar, punto, hasta la costa. Eso es el estado de Chile, ¿ya? Esta larga franja de tierra, ¿verdad? Que a un lado tiene el mar. Así que el mar es una frontera para Chile, debería llegar a la costa, a la playa. Y ahí se acaba Chile. Pero resulta que los países dijeron, no, yo no me acabo ahí, yo también tengo derechos en este territorio que está sumergido en el mar. ¿Quién le puede importar eso? Josefa. Lo único que se me ocurre, quizás para defensa marítima, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero nadie va a ir a poner un rocket en la plataforma continental que desde allí pueda tirar y disparar, ¿verdad? ¿Recursos? ¿Montserrat? Eso, también lo dijeron en el chat, pero la Voy a ver pesca, el chat. recursos económicos. Ya. Pero no hay mucha pesca allá abajo, en general. Primero porque son unas profundidades muy grandes, ¿ya? Y los peces no andan caminando por la plataforma continental, los peces andan nadando en el agua. ¿Seung-Jin? Iba a hablar de los recursos. Hay muchos recursos marítimos. Tal vez habrá petróleo, tal vez. Tal vez. Eureka. Muy bien. Porque sé Efectivamente. la guerra ¿Qué por hay en petróleo. la plataforma continental? Como lo dice Seung-Jin, petróleo. Yo sé que muchos Entonces, países por van a eso. la guerra por petróleo, más que nada. Si Alemania perdió por falta de petróleo, Japón también perdió por eso en primera parte. Bien. El petróleo. Y claro, y por eso que es un tema para post Segunda Guerra Mundial. Porque en la guerra, bueno, destruyó las economías de los países. Por muchos años los países tuvieron una economía de guerra. Las economías de guerra tienen su propia lógica, se mueven dentro de esa lógica.
producir armas, la gente trabaja en el ejército, produciendo las costureras hacen uniformes militares, los señores de la industria hacen balas, rifles, ametralladoras, los hombres están todos destinados a la guerra, reciben un sueldo. Ya, es la economía de guerra, se mueve en torno a eso. Termina y se acabó la economía de guerra. Tenemos que reconstruir nuestra economía y volver un poquito a lo de antes y buscar nuevas cosas. Entonces los señores campesinos que estaban en la guerra tendrán que volver al campo. Bueno, eso trae muchos cambios a cómo va a realizarse la economía en el campo. Y respecto de la industria, porque los países entonces dijeron, hay que reconstruir, industrializar, volver a fabricar botones, volver a fabricar autos, volver a, etcétera, y necesitamos energía para todo esto. Y además, mucha infraestructura ya está destruida. Y bueno, el petróleo, que es, hasta el día de hoy, es lo que funda, es nuestra base energética en gran proporción. Todavía no nos movemos a las energías limpias, ya hay energías limpias, ok, pero todavía el petróleo. Y entonces, fíjense ustedes lo que ocurrió. 1945, yo puedo poner una pizarra blanca en esta cosa, ¿no? Se me olvidó cómo se hacía. ¿Dónde puedo encontrar la pizarrita para escribir? En compartir pantalla, profe, le da la opción. Ah, claro. Oh, ok. Entonces, en compartir pantalla, yo puedo poner whiteboard, pizarra, eso. Y ahí la comparto. Ah, y tengo una pizarra. La lata es que no puedo escribir con un lápiz porque esta pantalla no debe ser... o sea, que tengo que escribir con el cursor, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo me va. O sea, también puede poner texto. ¿Qué puedo poner? Texto, puede escribir con el teclado también. Ah, puedo escribir con el teclado. Ya, pero yo quiero escribir con el lápiz. Ok. Eso es una línea de tiempo. ¿Ya? En este año, en 1945 ocurrió algo. En este año, Estados Unidos dictó o hizo una declaración. ¿Ya? ¿Qué declaración? La declaración Truman, presidente de los Estados Unidos. Justo terminó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos quería mucho petróleo. Y entonces, Estados Unidos patudamente hizo una práctica, fíjense ustedes, una práctica que se llamó, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan cuando pusimos la lista de prácticas y pusimos, bueno, declaraciones de los estados? Ya, aquí hay una muy importante, Declaración Truman. Y la Declaración Truman dijo lo siguiente: Estados Unidos tiene el derecho exclusivo, solo Estados Unidos, nadie más. En el fondo es dueño, dijo. Estados Unidos es dueño de todos los recursos vivos y no vivos de la plataforma continental frente a las costas de los Estados Unidos, hasta donde sea posible explotar esos recursos. Imagínense lo que hizo Estados Unidos, pero de una patudez mayor. Hizo esta declaración. No ¿Cómo era el derecho internacional del mar hasta ese minuto? Estamos en el año 45. Hasta ese minuto, los estados se les reconocía que tenían soberanía sobre una pequeña franja frente a sus costas, llamada mar territorial. Y, ¿se acuerdan? Bueno, el Código Civil nuestro
señalaba que el mar territorial era 1 legua. 1 legua es un poquito más de 1 milla. Poquito. 1 milla marina es 1,8 kilómetros. Nada. ¿Ya? Eso era el mar territorial. Después, con el tiempo, se empezó a aceptar que el mar territorial medía, o podía medir, 3 millas. O sea, casi 6 kilómetros. Nada. Y ahora viene Estados Unidos y dice que ellos son dueños de toda la plataforma, es decir, de toda esta prolongación natural del continente bajo el mar, del fondo marino, hasta donde sea explotable. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Se está apropiando de algo que le pertenecía a la comunidad internacional entera, como un todo. Hasta ese Profesora, mismo... ¿Perdón? disculpe que la interrumpa, ¿y con qué base Estados Unidos hace esto? Claro, esa es la pregunta. ¿Y con qué base? Ni una. Solamente su deseo de ser dueño. En el fondo, está apropiándose de algo, ellos van a decir, de algo que no le pertenecía a nadie. Hace una especie de teoría lockeana, de Locke, de cómo los primeros habitantes de la Tierra se hicieron dueños de las manzanitas que se comían, ¿verdad? En una teoría, ven ustedes de nuevo en una teoría liberal, de decir, bueno, ¿por qué yo puedo tener propiedad sobre algo? Porque uno, mi trabajo con esa cosa, listo, es mío. Pero eso causa un daño. Es verdad que la plataforma no le pertenecía a nadie en particular, pero le pertenecía, por así decirlo, a la comunidad internacional como un todo. Ese fondo marino estaba sujeto al régimen de las cosas comunes, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Y en los bienes comunes, como en el agua del mar, ¿verdad? E incluso el Código Civil lo señala, son comunes a todos los hombres. Entonces, ¿cómo se adquieren las cosas en esos lugares? Por ocupación y libre, bajo la regla first come, first serve. Cualquiera podía ir a pescar, cualquiera podía ir, en este caso de la plataforma, que me estoy refiriendo solo al fondo marino, cualquiera podía ir con un barquito petrolero, poner una plataforma, hacer un drill, una perforación, ¡pum!, listo, explotar petróleo. Cualquier país lo podía hacer. Pero ahora, porque era un res communis, pero ahora Estados Unidos con su declaración Truman dice que no, que ellos son dueños. ¿Qué hizo? Esto es una ilegalidad, Josefa. ¿Con qué base? Ninguna. En el fondo Estados Unidos está yendo contra el derecho internacional. Esto es un acto ilegal. Bueno, cuando los estados hacen actos, hechos, dicen cosas, etc., eso requiere y exige que el resto de la comunidad internacional, porque para eso tienen ministerios de relaciones exteriores y están mirando todo lo que hace el resto, reaccionen. Tiene que haber una reacción. Entonces, el derecho consuetudinario se crea de esta manera: acción-reacción. Acción-reacción. ¿Cómo reaccionó el mundo frente a lo que hizo Estados Unidos? Bueno, y entonces, lo que ocurrió es que después de eso, voy a dibujar. Ya no puedo dibujar porque puse texto, voy a poner dibujar y ahora se me perdió el maldito cursor. Ahí volvió. Ok. ¿Cómo reaccionaron los países? Ahí alguien reaccionó, aquí otro país reaccionó, otro. ¿Cómo fueron reaccionando? Por ejemplo, aquí, en el año 46, Argentina, que se cree
Estados Unidos dijo, oh, qué fantástico lo que hizo Estados Unidos, yo voy a hacer lo mismo. Listo, hizo lo mismo. Después, fíjense ustedes, ¿quiénes vinieron? Año 47, Perú y Chile. Y cada uno de ellos hizo una declaración. ¿Ven ustedes? Nosotros tenemos una declaración de Chile, del presidente González Videla, el año 47, que Chile dijo, Chile es dueño de 200 millas, desde su costa, de todo ese mar, incluido el suelo y el subsuelo, y por lo tanto es mío. Lo mismo dijo Perú, después México, lo mismo, y así múltiples ejemplos de práctica. ¿Ok? Hasta que llegamos por acá, al año 1958. Y aquí se había llamado por Naciones Unidas a una gran conferencia internacional, la Convención de Ginebra. Entonces, desde aquí hasta aquí, hay mucha práctica, y finalmente, en el año 58, se termina de negociar una Convención de Ginebra sobre plataforma continental. Y ya lo reconoce el mundo, todos los países que suscribieron esa convención, se reconoce como una institución que existe bajo el derecho internacional. En algunos casos, para todos los estados que suscribieron esa convención, y en otros casos, estados que no eran parte de esa convención, a ellos se les dijo, bueno, pero la plataforma existe como una institución del derecho consuetudinario. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo las prácticas que comienzan como ilegalidades van creando derecho internacional. Y ahora la pregunta del caso es la siguiente. La pregunta del caso es, ¿qué pasa cuando hay dos países? Supongamos que este es un país y este es otro país. ¿Qué pasa cuando hay dos países y los dos tienen derecho a su plataforma continental? Con el tiempo, Estados Unidos al principio había dicho, yo soy dueño en tanto pueda explotar. Así que no tenía límite la plataforma, más que la explotabilidad. Pero con el tiempo aquí, en este desarrollo de la línea del tiempo, los países fueron diciendo hasta 200 millas marinas. O sea, como 400 kilómetros. Entonces este país dice, voy a contar mis 200 millas, yo llego hasta ahí. ¿Ya? Aquí hay 200 millas marinas. Hasta aquí llego yo. Esa es mi plataforma continental. Bueno, ¿qué pasa si I dice, yo llego hasta aquí? Esta es mi plataforma continental. ¿Okay? Esa es una línea para que ustedes la puedan ver. Entonces, en esos casos, se produce aquí una situación de sobreposición. Ambos están sobrepuestos ahí. Hay que buscar una manera de delimitar. Y ahí viene todo un área del derecho internacional que se llama delimitación marítima. Clemente, cuéntame. Profe, el caso de que hubo entre Chile y Perú el 2011, más o menos, Claro. ¿es también sobre esto, pareció? Exactamente. Déjame mostrarles el caso de... Vamos a ver el caso de Chile-Perú. Eso es Sudamérica. Aquí está el límite, esto es Perú y esto es Chile. El caso fue el siguiente. Perú dijo, yo tengo plataforma continental, voy a proyectar mi plataforma continental. Las plataformas para proyectar en el mar, imagínense que ustedes ponen un punto en la costa
y con un compás miden 200 millas. Entonces, Perú dijo ya, yo llego hasta aquí, por lo tanto, en principio, mi plataforma continental es esta, de 200 millas. ¿Ok? Y Chile dice, ah, bueno, yo también proyecto, y esa es mi plataforma continental de 200 millas. Entonces Perú dijo, ah, todo esto hay superposición. Y cuando hay superposición, estaba viendo si había un colorcito, pero no hay. Cuando hay superposición, hay que dividir aquello en el que estamos superpuestos, la torta, digamos, donde nos superponemos, y hay que dividirlo equitativamente. Entonces, vamos a hacer una línea ahí. Profesora, ¿y no se podía hacer lo mismo en el caso de la plataforma del Mar Continental del Norte? Entonces, vamos ahora a mirar, muy bien, qué pasó con el Mar del Norte. Y por qué era un caso tan interesante. Profesora, yo creo que la situación del Mar del Norte marcó como un precedente primigenio, por así decirlo, con relación a cómo solucionamos este conflicto de superposición, ¿no? Y en razón de eso, como que se resolvió en el caso Perú-Chile, ¿o no? Exactamente, exacto. Este caso de la plataforma es el caso 1. Estamos en la zona 0, por así decirlo, en el minuto 0, donde la Corte es la primera vez que le hacen la pregunta, ¿qué regla se aplica para delimitar cuando las plataformas se superponen? Entonces aquí tenemos a Países Bajos, aquí tenemos a Alemania, y aquí tenemos a Dinamarca. Entonces ellos dijeron, de la misma manera que Perú, ¿verdad? Ah, mi plataforma es esta. Eso dijo Dinamarca. Países Bajos dijo, ah, mi plataforma es esta. ¿Ya? Y Alemania dijo, ah, bueno, mi plataforma es esta. Entonces, están superpuestas. ¿Cómo se delimita? Y estos dos le dijeron a Alemania, ¿sabes qué? Hay que delimitar con una línea equidistante de las costas. Bueno, una línea equidistante es como esto, porque esa línea que les estoy marcando ahí, me quedó muy fea, pero esta línea está más o menos equidistante todos sus puntos de la costa, ¿ven? Ese tiene ese desde ahí y desde ahí, es como la misma distancia, ¿ven, verdad? Una línea equidistante. Dinamarca dijo lo mismo, aquí vamos a delimitar por la equidistante. El problema que tiene la equidistante es que para los países con una costa cóncava, como Alemania, la equidistante tiende a acercar la línea a la costa de Alemania y lo va dejando encerrado. ¿Ven? Si la costa de Alemania, en vez de cóncava, hubiera sido convexa, si la costa hubiera sido así, la línea se abre, la línea equidistante, para acá. ¿Ok? Entonces, el problema que tenía Alemania era que con la regla de la equidistancia salía perdiendo frente a Países Bajos y Dinamarca. Bueno, y conversan mucho estos estados hasta que deciden, bueno, no se logran poner de acuerdo y deciden llevar el caso a la Corte. Pero aquí, aquí en la Convención de Ginebra, le vamos a poner aquí, la Convención de Ginebra, aquí, esa convención tenía una regla de delimitación. ¿En qué artículo? El 6. En el artículo 6. Y esa regla de delimitación era la regla de la
equidistancia. O sea, precisamente la regla que le desfavorecía a Alemania. Entonces, Alemania firmó la Convención de Ginebra y después se arrepintió. Y dijo, vaya, no me había dado cuenta que voy a quedar con mucho menos que Países Bajos y Dinamarca. Así es que finalmente no la ratificó, no manifestó el consentimiento. Pero no se podían poner de acuerdo, entonces al final los 3 estados firmaron un acuerdo para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Y le pidieron a la Corte algo muy interesante, porque no le pidieron a la Corte que dibujara la delimitación, sino que lo que le dijeron a la Corte, la pregunta era, díganos, Corte, ¿cuál es la regla aplicable? Entonces, una sentencia solamente declarativa. No, la Corte no tenía por función finalmente hacerles un mapa y dividirles la plataforma. Solamente tenía que decirles cuál era la regla aplicable. Y entonces, Países Bajos y Dinamarca dicen, la regla es la equidistancia. Estos 2 países, Dinamarca y Países Bajos, eran estados parte de la Convención de Ginebra del año 58. Y por lo tanto, estaban obligados por ese tratado entre ellos. Pero Alemania solo firmó y no ratificó. Entonces Alemania no era un estado parte, no le podían aplicar la Convención de Ginebra como tratado, porque no era parte. Entonces, ¿cómo le vamos a aplicar el artículo 6 a Alemania si no es parte? La respuesta es, ustedes la saben, como costumbre. Entonces, Países Bajos y Dinamarca van a la Corte para que determine que el artículo 6 sobre delimitación bajo la regla de la equidistancia es una regla de derecho consuetudinario aplicable a Alemania, que si bien no es parte, está obligado por esa regla. Entonces la Corte tiene que hacer toda la metodología de cómo determinar si o no la equidistancia es costumbre. Y para eso entonces, lo primero que hace es determinar si el artículo 6 era codificación de una costumbre preexistente. Eso es lo primero que dice Países Bajos. ¿Sabe qué? La Convención de Ginebra codificó lo que ya existía. Ya, le fue mal con eso. Pero Países Bajos y Dinamarca también le dijeron, bueno, ya, si no es codificación, esta práctica se venía creando hace mucho rato y la Convención de Ginebra fue el último empujón. Entonces la Convención de Ginebra cristalizó una costumbre que se venía creando en el tiempo. Y la Corte, ustedes van a leer el caso, dijo que no también. ¿Ya? Entonces, finalmente, la tercera posibilidad que le queda a Países Bajos y Dinamarca es decir, bueno, ya, ok, Corte, veo que no la pude convencer de que la Convención de Ginebra contiene una regla consuetudinaria que es el artículo 6. Entonces, lo que le voy a tratar de demostrar es que el artículo 6 que está en la Convención de Ginebra comenzó como práctica en el año 58, es decir, que la Convención de Ginebra es el inicio de una práctica, así que con eso vamos a tener que alargar la línea, ¿verdad? Vamos a alargar la línea para acá. Y lo que va a decir Países Bajos es que aquí hay mucha práctica sobre el artículo 6. Sobre equidistancia, de tal manera que por ahí, por el año 60 y algo, cuando presenta su caso a la Corte, ya es una regla consuetudinaria. La Corte dice, mire, yo estoy súper de acuerdo en que lo que es la institución de la plataforma continental como una zona marítima reconocida por el derecho internacional existe como costumbre. Efectivamente, esa partió el 45 y el 58 se codificó. Ahora, la regla de la delimitación en el caso de plataformas superpuestas, bueno, esa, ok, supongamos que partió el 58, dice la Corte,
pero ahora voy a examinar si al año 65, 67, el caso se presenta en 67, si ya se creó esta costumbre. Y ahí la Corte dice, ok, voy a contar las prácticas, pero también voy a pesar las prácticas. Porque acuérdense, la práctica tiene que ser representativa. No basta que sea numerosa. Entonces yo lo que les voy a pedir para el Viernes Santo, no, ¿verdad que el viernes es feriado? Para el lunes, por favor, lean con detalle el caso de la plataforma continental. Entonces, las preguntas son, muéstrenme el día lunes los párrafos donde se habla de el número de la práctica. Se trata de contar las prácticas, ¿ya? 2, lean el párrafo donde la Corte hable de si la práctica es o no es representativa. Y por último, identifiquen los párrafos donde la Corte establece la teoría de la opinio iuris, esta convicción de estar cumpliendo con un imperativo jurídico. ¿Ok? Y así, la próxima clase vamos rápido y ustedes levantan la mano y me van diciendo párrafo por párrafo el análisis que hizo la Corte. También sería útil que ustedes vean los párrafos donde la Corte desechó esto de que ya en el año 58 ya estaba creada la regla de la delimitación por equidistancia. Y la pregunta más importante es, porque les voy a contar el fin de la historia. El fin de la historia es que la Corte dijo que la equidistancia no era una regla de derecho consuetudinario. O sea, perdieron Países Bajos y Dinamarca. Pero igual la Corte le habían preguntado cuál es la regla aplicable. Y este es un caso notable de legislación por parte de un tribunal. Busquen dónde la Corte dice cuál es la regla aplicable y de dónde la saca. ¿Ok? Bien. Listo. ¿Alguna pregunta de última hora? Sí, profesora, yo tengo una pregunta. Cuando Gracias. buscamos casos en el sitio web de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué se supone que tenemos que leer? ¿Como el resumen o la sentencia final? Porque la sentencia de este caso al menos tenía como 60 páginas. Quiero saber si todo Así eso es es. necesario. Ya, la sentencia entonces. El resumen, las sentencias son súper largas. De hecho, probablemente la sentencia de esta es corta, porque últimamente la Corte está como el Tribunal Constitucional. 200 páginas, entonces parece que no quiere que nadie lea su sentencia, que es lo que es la estrategia Tribunal Constitucional. Pero la Corte es muy amable y por eso ha hecho unos resúmenes fantásticos. Los resúmenes son buenísimos, ¿ya? Así que pueden leer los resúmenes. Es más, creo que si ustedes pinchan español, castellano en el sitio de la Corte, los resúmenes están también en castellano, para los que quieran, ¿ya? Ahora, siempre es bueno tener la sentencia e ir a buscar los párrafos. O sea, las leen en diagonal, identifican los párrafos importantes, porque igual es interesante leer lo que efectivamente la Corte dijo, cómo lo dijo, ¿ya? Ok. Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profesora, que esté bien. Chao, profesora. Profe, Gracias. gracias. Ya, profe, gracias. Que esté bien.